Bueno, en el Congreso se trató, en la comisión, se Sí. trató lo del tema del dictamen que se aprobó en dicha comisión con respecto al tema de la ley de alquileres, para que de esa manera diputados eleve a senadores para que se traten senadores. Vimos muchísima concurrencia de corredores inmobiliarios, estaban también los integrantes de las asociaciones de inquilinos. En realidad nosotros lo que consideramos de ese momento, si vos me preguntás a mí a nivel personal o a Sí. nivel dirigencial, que nos hubiera gustado porque le dieron lugar a 10 integrantes, 5 de las asociaciones y 5 de los inquilinos. de los 5 de los inquilinos y 5 de los diferentes colegios, en el cual nuestro presidente tuvo un accionar bastante claro con respecto a las determinaciones, y lo que nosotros pretendemos en realidad es que se analice más a fondo esta ley. Creemos que tiene que ser un poco más equitativa. Acordamos en algunos puntos y tenemos disenso en otros. Bien, de todos modos hay que recordar que ya el proyecto de ley tiene dictamen, tiene algunas modificaciones con respecto a lo del Senado, sí, pero se considera que prácticamente lo que salga de diputados se va a convertir en ley. Y uno de los aspectos que se va a modificar es el tema del plazo. Ustedes no sé cómo lo ven, Maxi, en cuanto al plazo y a otras incorporaciones que se han hecho a esa ley. Sí, nosotros vemos con bastante expectativa la posición y el proyecto que se ha avanzado en diputados. Con respecto al tema del plazo, para nosotros es importante elevar el plazo de para un año más. Claro, pasaría de 2 a 3 años sí, para nosotros, las locaciones de familias. Exactamente, digamos. Locaciones de vivienda familiar. Sí, la verdad que para nosotros nos genera una alegría en este sentido, porque hay una mayor estabilidad que lo que estamos buscando en las relaciones contractuales. Lo que nos pasa muchas veces es que hoy, con un plazo de 2 años, 6 meses nos estamos acomodando y los 6 últimos meses estamos viendo si vamos a renovar o no vamos a renovar. Entonces, un poco el planteo es darle una mayor estabilidad a la vivienda o a vivir en ese lugar, y a su vez también reducir la cantidad de gastos que hay al momento de renovar o mudarse. Bien. ¿Cómo lo ven, Virginia, ustedes, ese tema del plazo? Nosotros analizamos otra cosa del tema del plazo. A ver. Nos parece que, por ejemplo, muchas veces hemos charlado con las asociaciones y hemos conversado y nos han dicho de que, bueno, los gastos, bueno, eso tienen que considerar que en la provincia de Córdoba, por eso es un tema jurisdiccional también. En la provincia de Córdoba está la ley de impuesto de sello, donde la base imponible es 250.000 pesos. Cuando ellos por los 3 años superen la base imponible, van a tener que pagar el impuesto al sello, que van a ser 3 o 4.000 o 5.000 pesos que van a estar cargados en el primer alquiler, que es el impuesto provincial. Entonces, por eso hay que analizar realmente, no es una cuestión de que beneficie a un sector o al otro, o que beneficie a los locadores o a los locatarios. Hay que analizar a fondo porque, por ejemplo, en ese punto, ¿sí?, no se ven beneficiados, más allá de la estabilidad que dice Maxi, que nos parece... O bien. sea que, digamos, al extenderse el contrato, se pierde el monto a gravar es más alto, exacto, entonces quedaría fuera de esta exención que tiene que en la este provincia momento, para el impuesto de sello. Exacto, en este momento los inquilinos se veían muy beneficiados con eso, porque es un monto alto, ¿no? Sí, sí, también lo que pasa es que hoy la realidad es que obviamente al extenderse el plazo se va a dar un salto, y en ese salto también se puede generar una discusión. Ahora, no es el único gasto el tema del impuesto al sello, también es una realidad de que hoy las prácticas inmobiliarias han hecho de que muchas veces este impuesto al sello, que es algo que si supera esta base imponible de 250.000 pesos, debería pagar el 50% del inquilino y el 50% del propietario, y en los contratos, la mayoría de los contratos establece que el 100% lo está pagando el inquilino. Por lo tanto, esta cuestión también es discutible y hay que ponerse a analizar, pero no es solo esto, sino las certificaciones de firma que muchas veces nos hacen responsables nosotros, que tenemos que pagar esos gastos, los informes, que también hay muchas veces que agentes inmobiliarios cobran por de encima de lo que correspondería un gasto de un informe, digamos, de bienes, crediticio, exactamente, y a su vez también la situación de lo que son la mudanza.
en sí. Entonces, eso, la mayor estabilidad, obviamente que todo, al extenderse un plazo más, va a generar un gasto más a nivel inicial, pero termina siendo una cuestión rotativa y lo que se busca más que todo es la cuestión de la estabilidad. Sí, además entiendo, Virginia, no sé cómo ha quedado finalmente el texto de la ley, pero, por ejemplo, las expensas extraordinarias, el caso, por ejemplo, si en un edificio no hay ascensor y se instala un ascensor, bueno, eso me parece que una expensa extraordinaria eso está quedaría a cargo del propietario. Pero que eso como está pactado también en el código. Los impuestos a la propiedad van a ser a cargo del propietario. Bueno, en realidad se está discutiendo también eso, pero el tema de las expensas extraordinarias siempre se hicieron cargo los propietarios. O sea, en el caso, a ver, y quiero dejar claro eso, así como él manifestó que sería importante que el impuesto al sello se pagara el 50 y 50, desde el Colegio de Corredores Inmobiliarios, por ejemplo, nosotros hemos trabajado muchísimo para lograr que los gastos en términos generales sean el 50 y 50, no solamente el impuesto de sello. ¿Por qué? Porque nosotros, por ejemplo, que somos intermediarios entre el locador y el locatario, meramente intermediarios, estamos trabajando con las dos partes, no con una sola, que es el locador o el locatario. Al intermediar, ¿sí? Nosotros queremos también que sea equitativo y por eso también estamos, no sé si luchando, pero sí tratando de que esta ley no sea, porque siempre en este país, Juan, es en los extremos, o todo por un lado o todo para otro, y creemos que no es así. Sí, nosotros vemos que realmente, obviamente, cuando uno cae en la generalización, comete siente injusticias, pero la realidad es que la mayoría de las prácticas inmobiliarias, o por lo menos la mayoría de los contratos que vienen, que vienen y hacen consultas en Inquilinos Córdoba, sí, cuentan con estos abusos que para nosotros son abusos inmobiliarios, donde nos hacen cargo de estas cuestiones. No es que lo estipulemos nosotros, lo planteemos nosotros. La ley impositiva de Córdoba establece que es el 50% del impuesto al sello y el 100% lo terminamos pagando nosotros. Con respecto al tema de las expensas extraordinarias... Sí, y a los impuestos a la propiedad. Y los impuestos, en Córdoba tenemos una particularidad para nosotros demasiado triste, en el sentido de que siendo, por ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que concentra el 40% de su población que alquila, el impuesto de rentas lo paga el propietario y el impuesto municipal lo paga el inquilino. Acá pagamos todos. Entonces, esa regla que ha fijado el mercado, y particularmente el mercado de Córdoba, hace que esas condiciones que muchas veces tendrían que mediar o ser equitativas no pasan y termina siendo para nosotros la parte débil que somos los inquilinos, aceptando estas condiciones, como también está pasando en lugares como Nueva Córdoba, donde hay contratos que las expensas extraordinarias, que recién lo decía muy bien Virginia, las expensas extraordinarias históricamente han sido a cargo del propietario. Bueno, hoy hay contratos que hacen cargo al inquilino de estos gastos y después le dicen que se lo van a deducir, no importa, y después cuando las expensas extraordinarias empiezan a ser muy altas, el agente inmobiliario dice, no, el propietario ya no va a descontar más ese gasto y se tiene que hacer el inquilino cargo porque en el contrato le han hecho firmar que los gastos extraordinarios son a cargo de ellos. De todas maneras son, a ver, nosotros lo que nos llama un poco la atención, lo vemos con Leonardo todo el tiempo, tenemos un tribunal de disciplina y demás. Nosotros no recibimos en el tribunal de disciplina denuncias contra inmobiliarios con esos abusos y además tenemos un acuerdo casi tácito con defensa del consumidor donde no nos llegan denuncias. Entonces, nosotros también nos estamos planteando que la gente venga a denunciar los abusos que se manifiestan, porque tienen un organismo que es el que está bajo la ley 9445. La gente no conoce que funciona el colegio y ahí pueden hacer una presentación. ¿Qué puede suceder con respecto al pago de lo que se llama habitualmente la comisión de la inmobiliaria? Ustedes, obviamente, por ser un colegio profesional, hablan de honorarios profesionales. Bien, desde ya, ¿qué va a pasar con ese tema? Desde ya, lo primero que en realidad es una equivocación, es hablar de comisión, porque nosotros tenemos un título universitario, somos profesionales, ¿sí? Juramos ante una ley, y cuando juramos ante la ley, cuando se hace la jura, tenemos un compromiso social también, que eso también es importante. Bueno, ¿cuál es tu opinión de qué va a pasar con este tema que teóricamente debería estar a cargo del propietario? Nosotros lo que queremos desde el colegio profesional, así él hablaba de equidad, que sea equitativo. Nosotros consideramos que como estamos intermediando dos partes, deberían ser los gastos por un contrato de locación en forma equitativa un 50 y un 50. Bien. Maxi, se nos va el tiempo. Sí.
Tu opinión sobre el tema de las comisiones, obviamente está proponiendo Virginia partes iguales. Tu opinión sobre lo que tiene que ver, por ejemplo, con respecto a las garantías, que es otro tema muy delicado para los inquilinos. Bueno, nosotros en el proyecto que está planteado del gobierno hemos visto un avance importante con respecto a las garantías. Ha habido incorporación de 2 o 3 alternativas y también la posición que en este sentido nos beneficia o nos permite una mayor accesibilidad a la vivienda cuando es en realidad el inquilino el que genera o el que ofrece un abanico de garantías, y sobre ese abanico de garantías es el propietario que debe aceptar ese abanico de garantías. Para nosotros es muy importante y bueno, obviamente en este sentido no vamos a estar muy de acuerdo con el colegio, pero la comisión inmobiliaria para nosotros la tiene que pagar el dueño, porque es un servicio que contrata el dueño, y además porque las prácticas hoy últimamente del mercado inmobiliario hacen que representen mucho más al propietario que el inquilino. ¿Y ustedes están de acuerdo también con el tema de la actualización semestral a través del índice de salarios, que sería la última alternativa que se manejó? Nosotros, el proyecto que venía con media sanción del Senado planteaba que el ajuste sea de manera anual. Para nosotros un precio, un ajuste equilibrado es como está propuesto en la media sanción del Senado, que es con un coeficiente que surge en partes iguales entre la inflación y los salarios. Así el inquilino paga un poquito más de lo que es el aumento de su salario y el propietario gana un poquito menos de lo que es la inflación. Bueno, vamos a ver cómo queda finalmente ese tema, porque aparentemente quedaría solo salarios. Tu opinión final sobre el proyecto, ¿cómo lo ves en cuanto a que sos la persona que trata de intermediar entre la necesidad de quien alquila y quien ofrece un inmueble? Sí, nosotros, ¿cómo lo ves como proyecto para la sociedad en general, para la economía? A nosotros nos parece muy bien que haya un proyecto de alquileres, porque bueno, tiene 30 años y creo que la situación ha cambiado. Lo que sí nos ha producido muchísimo... digamos, nos ha caído muy mal, es el tema de no sentarse con los sectores. Y esto, Juan, nosotros ya hemos... Es decir, que se sancionó demasiado rápido. Claro, nosotros ya hemos estado hablando, esto es una medida política populista frente a las elecciones que se vienen el año que viene. Nosotros tuvimos esa percepción el otro día y en realidad lo que yo quiero aclarar es esto, el sector no son ni los inmobiliarios, ni los inquilinos, ni los propietarios. El sector tiene que ver con muchísimas fuentes de trabajo, porque nosotros también tenemos que entender que el sector va a tener una retracción enorme, porque justamente estábamos hablando con él fuera de cámara, va a ser por el coeficiente salarial y eso al propietario lo va a llevar a que no quiera alquilar sus inmuebles, que los saque de mercado, que los venda, y vos sabés bien que cuando no hay mucha oferta, ¿me entendés? La demanda sube y los alquileres van a subir.